Bueno, en esta noche yo quiero compartir acerca de la madurez, y lo cual todos estamos madurando. ¿Cuántos dicen amén? Es un proceso continuo que en algunos se nota un poco más, en otros no tanto. Pero lo interesante de la madurez es que la madurez nos saca a nosotros del centro de la escena y lo pone al Señor en el centro de la escena, y eso es lo importante, porque cuando el Señor está en el centro, todo lo demás se acomoda, todo se acomoda. No alcanzan estas palabras que acabo de decir para expresar cómo Dios ordena nuestra vida y todo lo demás, pero Él tiene que ser el centro. Mientras Él no sea el centro, hay una intervención nuestra que complica las cosas. Pensaba si esto del tema de la madurez tiene que ver con el hecho de que ya pasé los 50 años, ni en Ruta 40 me aceptan. Por ahí en una de esas es algo que está escondido ahí abajo. Cuando empezamos a madurar la mirada cambia, ¿no? Y ya necesitamos ayuda. O sea que esto es símbolo de madurez. A ver cuántos maduros hay acá. Realmente uno, a medida que va creciendo físicamente hablando, ¿no? Se notan los cambios y demás, pero yo no voy a hablar de la madurez física, aunque ayer, a la tarde-noche había una reunión muy linda, me encontré con un pastor amigo y justo nos reíamos porque él me contaba que le digo, ¿tenés barba? ¿Nunca tuviste barba? Y me dice, no, es que mi esposa me pidió que me deje la barba. Y yo me acordé y le dije, ¿sabes que en África, el primer viaje que yo hice a África fue en el 98 y me fui sin barba, bien afeitadito, como era la costumbre en la iglesia en Neuquén, donde yo era pastor. Y cuando llegué a África descubrí que los que no tienen barba no tienen madurez. Dije yo, bueno, en el segundo viaje, en el tercero, en todos los demás, a todos los varones que íbamos, les decíamos, déjense la barba, pidan permiso en los trabajos y mientras más grande, más madura la cosa. Hoy me dejé un poquito de madurez, acá tengo un hermano súper maduro delante. Hay un detalle más, si es blanco, a la madurez es con sabiduría. Así que, ahí veo que están luciendo ahora sus... Y le dije, entonces yo le contesto, en África tener barba es señal de madurez y si es blanca como la tuya es sabiduría. Pero habiéndote escuchado, en el caso tuyo es dominio de tu mujer, no tenés ni autoridad. Y dice, tenés razón. Bueno. Ay, qué cosas estas de las cosas externas que en una cultura u otra son diferentes. Mire, yo empecé a servir al Señor cuando tenía 20 años. Y cuando tenía 20 años no me salía la barba todavía. Y me acuerdo que me dejé un poco la barba y me salió acá abajo nomás. Y yo era parte del equipo pastoral de Héctor Ferreira en Neuquén, y él me miró y vio que no sé cuánto tardó en salir esta barba acá nomás, y me dijo, parecés Nippur de Lagash. Los que se rieron son maduros, tienen más de 50. La revista El Tony, ¿no? Intervalo, era uno que tenía barba acá nomás. Y me acuerdo que estaba recién casado en mi casa, era mi casa, mi esposa estaba trabajando y golpea la puerta un bombero, ¿vieron esos bomberos que van pidiendo colaboración? Golpeó la puerta, yo corrí la ventana y le digo, sí, y me dice, ¿está tu papá? Y digo, no está mi papá, llama a tu mamá, me dice. No están en esta casa, no sabía cómo hacer la boya para... Y se dio cuenta, vos sos el dueño de casa, sí, perdón, y se fue. Bueno, no me pidió nada, eso fue lo bueno. Y bueno, estas cosas, en nuestra vida espiritual, la madurez no se da por lo externo. La madurez se da por lo que reflejamos muchas veces en lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Nuestra manera de hablar, de proceder, que se refleja también en la conducta, es lo que nos muestra cómo vamos en nuestro proceso de madurez. Y yo lo que voy a compartirles es medio devocional, siempre es un poco el análisis propio, y a manera de devocional yo quiero compartirles algunas expresiones que encontramos en la palabra del Señor, en la vida del apóstol Pablo, que demuestran cómo él
desde después de caerse del caballo hasta su tiempo finales, segunda de Timoteo, escribiéndolo en la cárcel de Roma, él fue cambiando sus escritos, porque todo nuestro proceso lo vamos reflejando en nuestras expresiones, orales, escritas y demás. Y quiero arrancar con 1 Corintios 15:9, que más o menos siempre cuando uno busca la fecha de los libros hay distintas variables, pero más o menos este sería, de los pasajes que voy a leer, sería probablemente el primer escrito en comparación de esta expresión que yo quiero analizar. Más o menos en el año 54, 55, Pablo decía en el versículo 9, al menos importante de los apóstoles, y ni siquiera merezco que la gente me llame así, pues hice mucho daño a la iglesia. En el contexto de esto, Pablo se estaba comparando con los apóstoles. Y decía, en medio de esa comparación que él hacía, que él era el más pequeño porque había hecho tanto mal que ni merecía llamarse apóstol, pero en su conversación, en el contexto, en todo este pasaje, Pablo está comparándose con los apóstoles. Y esto, como yo les dije que es algo devocional, empecé a pensar cómo fue en mi persona o qué me habló Dios de este pasaje. Y yo empecé a acordar de estos primeros tiempos de servir al Señor, cuando mi deseo y mi comparación era con las autoridades. Y eso en realidad escondía dentro mío el querer figurar. Y el querer figurar es como querer meterse ahí al escenario, a la plataforma, a las luces. Y esto de compararse con los apóstoles, en la vida de Pablo no estaba mal, lo era realmente. Y nada de lo que él expresa ni está diciendo es incorrecto. Pero pensando en esto devocional de la madurez, en este primer escrito, en estos primeros escritos del 54 al 55 después de Cristo, escribiéndole a los Corintios, encontramos que su comparación era con los apóstoles. Vamos a ir a Filipenses 3, 4 al 5. Bueno, Filipenses tiene 4 teorías de cuándo fue escrito. Normalmente dice que fue escrito en Roma entre el 60 y 63, casi 10 años después. Otros dicen que fue en Éfeso, 54, 57, lo acercan un poquito más a la otra carta. Otros dicen que fue escrito en Corinto en el 50. Y a mí tal vez para la cronología de este devocional, lo voy a situar que lo escribió desde Cesarea en el 58 o 60, como una continuidad. Y en un momento de discusión con aquellos judíos que se habían convertido, pero que tenían marcada la ley, tenían marcado el judaísmo todavía, estaban tratando de que los gentiles que se habían convertido guarden la ley. Y entonces Pablo les escribe en Filipenses 3, 4 al 5, los verdaderos circuncidados somos nosotros, los que guiados por el Espíritu adoramos a Dios y estamos orgullosos de pertenecer a Jesucristo. Nosotros no creemos que podemos hacer nada para salvarnos. Si la salvación dependiera de la circuncisión, y ahí arranca, yo podría sentirme más orgulloso que cualquiera. Me circuncidaron a los 8 días de nacido, pertenezco a la nación de Israel y soy de la tribu de Benjamín. Soy más hebreo que muchos hebreos. Y aquí vemos, y vuelvo a esta aplicación devocional, una segunda comparación con los judaizantes. Y a mí, en este caso, los judaizantes me hablan del esfuerzo del reconocimiento, el reconocimiento de los esfuerzos propios, de los méritos que yo hice o de cómo me cuidé. Y viene a mi mente en este momento la expresión de un hombre de Dios precioso, pero que en un momento enojado dijo, al final yo soy el único gil que guarda todas las normas. Y estaba hablando del ámbito misionero. Y a veces, cuando nos comparamos, en este caso con los judaizantes, es como que, más allá de la comparación, lo que estamos diciendo es, yo también hice, reconozcan, acá están mis acciones, mi obrar. Vamos a pasar a otra carta de Pablo, un poquito más, Efesios, capítulo 3. Se dice que esta se escribió entre el 60, 62, 63. O sea,
primero Corintios, después fue la de Filipenses, después vino la de Efesios. Y en esta... Hay un auto mal estacionado. Renault Logan gris. Que por favor vaya antes que se lo prendan fuego. Nadie mire para atrás. Sí. Logan. No sé qué decir. No vino mi papá. Ni sé dónde estacioné, pero bueno, no importa. Volvamos a Efesios. Ay, qué manera elegante de mi amigo Fernando de sacarme del problema con un Logan inventado. Bueno, estábamos hablando de que Pablo se comparó primero en esa expresión de 1 Corintios con los apóstoles, los líderes. Después se comparó con los que por el esfuerzo propio querían ganarse el favor de Dios, los judaizantes. Pero en esta otra carta, varios años después de estas anteriores, y cada año en la vida del apóstol Pablo y en la vida nuestra, atravesamos circunstancias, procesos y situaciones que nos hacen crecer. De hecho, maduramos. Solamente nosotros tenemos la capacidad de poner en pausa nuestra madurez espiritual desconectándonos con Dios. Y no entendiendo que todo, y ese todo a veces no queremos algunas partes, nos ayuda bien si le hemos rendido nuestra vida a Dios. En Efesios 3, 7 y 8, Pablo cambia un poquito su nivel de comparación y dice: Dios ha sido bueno conmigo y me ha dado el privilegio de anunciar a los que no son judíos la buena noticia de las bendiciones de Cristo, que son tantas que nadie las puede contar. Esto lo hizo gracias a su gran poder, como cantamos recién. Y a pesar de que no lo merezco, pues soy la persona más insignificante en el pueblo de Dios. En esta expresión de la gracia de Dios, él está comparándose con los hermanos y con las personas. Es muy interesante. Las otras versiones lo mencionan tal vez un poquito más claro, esto de los judíos, hablando de la familia, y las otras personas que no conocen al Señor. Es muy interesante porque en este punto, escribiendo Efesios, ya Pablo no piensa en él y los apóstoles, él y los esforzados, sino soy uno más. Igual que los de la familia, igual que las personas que necesitan conocer al poderoso Señor. Ya está en esta expresión, y yo vuelvo a repetirle, no es que el apóstol Pablo dice esto, este es el devocional personal. Ya estoy entendiendo que somos iguales ante Dios. Soy uno más, nada especial, uno más, todos iguales. Pero aún así, en la multitud de su creación, Él conoce mi nombre. Y tal vez ahí vamos nuestro enfoque mejor. Él me conoce. Y eso es lo importante, que Él me conozca. Y le agrego algo más, que yo quiera conocerlo. Entonces mi mirada ya no está en los líderes, mi mirada ya no está en los esfuerzos propios, en el querer figurar. Y vamos a un pasaje más. 1 Timoteo 1:15. Esto es verdad y todos deben creerlos. Jesucristo vino a este mundo para salvar a los pecadores del castigo que merece. Y yo soy el peor pecador de todos. Ya pasando otros años más, ya Pablo no decía soy judío, soy hebreo, circuncidado. ¿Qué terminó diciendo? Yo soy un pecador. Yo soy un pecador. Por fin entiendo que soy un pecador como todos en este mundo. Y no hay mérito en mi vida para ser considerado. Solo ha sido
misericordia de Dios. Un solo protagonista y digno de ser conocido y predicado, Él. Pero qué interesante, porque entender que todos somos pecadores nos ayuda a no tener ninguna piedra para tirar. Mientras hablamos de nuestros méritos, mientras hablamos de nuestros esfuerzos, mientras nos comparamos con los líderes o aún entre el pueblo del Señor, pero cuando yo por fin entiendo, Dios me perdonó, es todo misericordia. ¿Qué piedra puedo tirar? Ahí yo entiendo que nunca hice nada para que Dios me diera algo, siempre fue misericordia. Entonces yo no soy el centro, yo me corro porque Él es el único digno. ¿Y qué problema es estar en el centro? Porque eso significa que yo tengo que dirigir mi vida. Y cuesta dejar el control, cuesta rendirse. Escuché algo muy lindo esta mañana o ayer a la mañana, hoy a la mañana. Mientras más conozco al Señor, más se desarrolla mi fe. Porque más confío. En términos matemáticos, la fe es proporcionalmente o directamente proporcional al conocimiento que tengo de Dios. Pero mientras mi mirada está en otros aspectos, yo estoy en el centro dirigiendo. Y la realidad es que solo cuando Él es el centro, nuestra vida se acomoda. Y en la madurez, yo no sé cómo es tu mirada. Cada día yo evalúo la mía, pero me he visto reflejado en tantas cosas de acá, queriendo figurar, queriendo que me conozcan, que hablen de mí, que digan, o diciendo, estos hicieron, yo también. Al final, soy el único Gil que estaciona mal. No. Perdón. Por fin entiendo que es gracia y que no es mi esfuerzo. Y que en su misericordia Él hace mucho más de lo que uno puede pensar, pedir o entender. Por fin entiendo que me tengo que correr y ser un espectador privilegiado, obedeciendo, sumándome a su obrar, porque Él es el que está obrando en las naciones y tenemos el privilegio inmerecido de que nos invita a ser parte de su plan, en mi familia, en mi barrio, en mi trabajo, con mis amigos. Y no es porque era bueno, al contrario, no lo merecía, pero Él es el único digno. En esta noche, el Espíritu Santo nos está haciendo una invitación a vos y a mí a ceder el centro de nuestro corazón. Él no lo reclama, podría hacerlo, pero Él busca su lugar. Él busca su lugar. Si todavía necesitas defenderte, me lo digo a mí mismo, si todavía tengo reclamos, si todavía quiero controlar situaciones, es que todavía estamos en el centro. La realidad es que nuestras expresiones escritas, habladas o con acciones demuestran si yo cedí el control a Dios o no. Y cuando yo le cedo el control a Dios, es Cristo en mí el que vence el pecado. Es Cristo en mí el que vence la tentación. Es Cristo en mí el que responde con amor y no con lo que tal vez yo creo que merezco. Es Cristo en mí el que me lleva a dar pasos de obediencia. Es Cristo en mí el que me lleva a vivir propósitos más altos. Es Cristo en mí el que hace lo que yo jamás imaginé. Pero mientras nosotros estemos en el volante, Él va a estar esperando, golpeándonos. Pónganse de pie en esta noche. Como esto es algo devocional y cada uno tiene que pensar en sí mismo sin pensar en los demás, me gustaría que con tus palabras, con sus palabras, hables con Dios en esta noche. Estos minutos especiales de
Ya no hay nadie a mi alrededor, es Dios y yo, escuchándolo y hablándole. ¿Está el Señor en el centro de tu corazón? ¿Cómo está el proceso de la madurez? ¿Qué expresan tus palabras de la abundancia de tu corazón? Nunca Dios nos acusa, siempre es para ayudarnos. Así que mientras escuchamos una alabanza, adoración, yo te pido que cierres tus ojos y hables con Dios. Señor, estos son los minutos especiales donde tu Espíritu habla en forma íntima, personal, como lo vienes haciendo. Y yo te ruego, Señor, cómo nos sorprendiste antes de predicar, interviniendo con tu presencia que nos hacía explotar en adoración, en alabanza, en reconocimiento que eres poderoso. Manifiéstate, Señor, en los corazones. Que en esta noche haya rendición, a ti. Que en esta noche, Señor, la mirada se ponga en ti, Señor, lo cual nos da conciencia de tu amor y de tu misericordia. Señora, es tan grande tu amor. Me permite, Señor, predicar tu palabra en esta noche. Y tú sabes, Señor, el día de mañana, pasado, si te voy a fallar. Tú sabes, Señor, mis flaquezas, mis debilidades. Tú conoces toda mi vida futura. Y aunque soy imperfecto y sé que voy a fallar, tú me das el privilegio de predicar en esta noche. Todo lo debemos a ti, Señor. ¿Cuánto nos amas, Señor? Oh Dios, ya renuncio, Señor, a pelear en mis fuerzas. Solo quiero disfrutar tu misericordia. Ya renuncio a mi esfuerzo propio, Señor, a querer intentar una vez más en mi sabiduría, en mi prudencia. Es tu gracia, es tu amor, es tu bondad. Ya no lloro, Señor, por orgullo de haber fallado. Lloro de la emoción de tu amor y misericordia. Me maravilla tu bondad, Señor. ¿Cómo no amarte, Señor? ¿Cómo no decirte que eres grande? Nos buscas mañana, tarde y noche. Nos invitas a esa vida de gracia. Libres del egocentrismo, libres de tanta carnalidad. Gracias. Es incomprensible tu amor, Señor, es incomprensible. No me alegra, Señor, saber que te voy a fallar en el futuro, pero ya no porque quiero hacer méritos. No me alegra, Señor, porque eso me separa de ti. Porque las fallas son estorbos en nuestra comunión, Señor. No
Líbrame, Señor, de los impulsos, de la independencia de ti, Señor. Líbrame, Señor, de la autosuficiencia. Aquí estamos, Señor, rindiéndonos a ti, para estar contigo, para ver tu gloria, para entronarte, para hacerte conocido, para que ocupes tu lugar en nuestro corazón, Señor, en nuestra familia, en nuestra iglesia, en nuestros hechos, en nuestras palabras. Enséñanos a orar, enséñanos a hablarte, enséñanos a postrarnos, enséñanos a caminar dependiendo de ti, de tu mano, disfrutando tu presencia. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, maravilloso Dios. Gracias. Digno de recibir toda adoración, digno de recibir toda adoración, oh, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Vivo por ti. Por ti, Señor, por ti, por ti. Santo como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abre tú mis Ojos, Cristo, quiero conocerte más y ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi confianza está. Gracias, gracias. En ti, Señor. Y no seremos bien. Construiré Sí, Señor. mi vida en tu amor. Ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Amén, amén, amén. Mientras nuestra confianza esté en Él, no seremos movidos. Que tu confianza no esté en vos mismo, ni en otras personas. Mientras nuestra confianza esté en Él, no seremos movidos. Que el Señor nos bendiga en esta noche.